porque siempre encontraremos respuestas si nos preguntamos, ¿qué pensaría el Padre Pío? La hipocresía occidental es tremenda. Chúpame la lengua, le dice el Dalai Lama a un niño. Y obviamente el mundo occidental y los medios pues saltan y dicen qué horror. Es una hipocresía, sin embargo, porque se nos ha presentado desde hace ya mucho tiempo el budismo como una opción al cristianismo. Budismo en vez de cristianismo. Se nos dice que no es una religión, se nos dice que es de paz, se nos dice que es una filosofía y se nos dice mil cosas. Vamos a hablar brevemente de esto. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es el podcast de Bajo el Auxilio del Padre Pío. El Dalai Lama es el superior, el líder espiritual de la religión budista, religión en un sentido meramente simple. Ahora veremos por qué. Este hombre, que ganó además el Premio Nobel de Paz ya hace varias décadas, de 87 años, sale en una polémica. El ABC de España, este periódico mundano, nos dice que polémica por el beso que le pide el Dalai Lama a un niño. Chúpame la lengua. El término de este hombre es mucho más complicado que eso, porque en vez de chúpame es como succióname de manera continuada, no es como un acto sexual. Y bueno, sale este hombre a pedir disculpas porque la escena es de un niño que se acerca, lo abraza, él lo fuerza a que le dé como un beso. Entonces el niño a duras penas accede y luego le dice esto de la lengua y el niño pues no accede a eso, no. Y bueno, todo el mundo se ríe, etcétera, etcétera. Y bueno, el occidente descristianizado dice que es un abuso a menores, etcétera, etcétera. Abuso a menores que el budismo tiene. Hay toda una teología, por decirlo así, de abusos dentro del budismo tibetano. Y digo tibetano porque el budismo del sur es un tanto diferente al budismo que está, por ejemplo, en Tailandia. Porque el tibetano sí es idolátrico, pero hasta no más poder. Un montón de dioses, una mezcla medio hinduista. Pero en todo caso el budismo que se nos ha presentado a los occidentales con el yoga, con un montón de cosas semejantes, es una religión de paz, es una religión de tranquilidad, de meditación, es una filosofía, no es una religión, se nos dice, etcétera, etcétera, etcétera. En sentido simple es una religión porque tiene todas las marcas de una religión y adoración a dioses o mejor dicho a demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Hola queridos amigos, me encuentro en el pequeño museo dedicado a las almas del purgatorio en la ciudad de Roma. Desde aquí los invito a que inscriban a sus seres queridos, familiares, conocidos a las misas gregorianas para que el ofrecimiento de la Santa Eucaristía ayude a estas almas a pasar del purgatorio al cielo. Recordemos que el purgatorio es una verdad de fe, existe. Inscriba un alma del purgatorio a las misas gregorianas, 30 misas continuas, con la promesa de la Iglesia de que al finalizar esas almas estarán en el cielo. Es la obra de misericordia más grande que podemos hacer. Hágalo a través de nuestra página o llamando a nuestro contact center. Bueno. Sin embargo, en sentido propio, no es una religión porque la única religión verdadera es la Iglesia Católica. Es la única que tiene el título de religión, reunir, volver a unir a Dios. Eso solo la Iglesia Católica. Si yo fuese un budista, ¿me escandalizaría de lo que hizo el Dalai Lama? No. ¿Lo vería como algo bueno? Tampoco. El budismo está por encima de lo bueno y de lo malo. Está por encima, totalmente por encima. Totalmente. Así que nosotros no podemos decir que el budismo en sí mismo esté diciendo que eso está bien. Para ellos no está ni bien ni mal. Y el Dalai Lama es prácticamente Dios, es más que Dios incluso.
y entonces pues lo que él haga evidentemente está movido es por la compasión, como ellos dicen. Ahora, yo quería remarcar lo de la hipocresía occidental sobre esto. Un católico sabe que esto es una aberración, pero antes que eso es por la religión por esa supuesta filosofía que lo empuja a eso. No es el Dalai Lama, no es ahorita, no es un video, no, es esa religión que tiene de fondo muchísimo de malévolo, una pasividad absoluta, un odio a la creación, considerando a las criaturas como algo malo, a la mujer sobre todo como algo que hay que matar, porque ella es el origen del ser, ¿no? Porque las madres son las que nos traen a la vida, entonces hay que eliminarlas. Pero en ese mundo que nos ofrece como salida el budismo, digamos que podemos enfrentarlo con un argumento, y es ese mundo que tiene tanta sed de progreso naturalista, de avances, de viajes al espacio, etcétera, etcétera, promociona algo que es contrario a lo que pretende. Y por eso la hipocresía, ¿no? Nos venden esto, pero a la vez no es imposible practicarlo en una sociedad que quiere progreso y un progreso materialista. Es imposible practicar el budismo. ¿En qué sentido? Monseñor Tihamer Tot, un gran obispo, en un libro que se llama Enseñad a todas las gentes, tiene un capítulo sobre el budismo, y esta parte la llama el ideal moral apreciado por el cristianismo y el budismo. Es un texto muy interesante. Y en determinado momento él habla sobre esta cuestión y dice, abro comillas, el budismo, puesto que lleva en su esencia el huir del mundo y pregona con toda la fuerza de un concepto religioso que la vida es mala y no vale la pena de ser vivida, es anticultural. Lo grande que se ha hecho dentro del seno del budismo se ha logrado no con los principios de Buda, sino a pesar de los mismos. En cambio, el hecho histórico innegable que el cristianismo, a pesar de hablar tanto del otro mundo, nunca ha retrocedido ante las empresas con que hubo de enfrentarse en esta vida terrenal. ¿Quién querrá, pues, que la religión de la pereza, como la llama Hellward al budismo, ocupe el puesto del cristianismo, de cuyos bríos de trabajo y actividad cultural entonan la alabanza más hermosa, no solamente sus enseñanzas teóricas y los estudios que llenan bibliotecas enteras, sino la historia de tantos países y la de toda la civilización europea? Quien no sigue con atención la moderna vida espiritual no acertará a comprender cómo ha podido cuajar en Europa, que se abraza con fiebre de trabajo, ese movimiento de embriaguez, de opio y de una filosofía de resignación inactiva. No podrá comprender cómo una sociedad henchida con bríos de actividad ha podido lanzarse a tal suicidio. Y es así. Nos lanzamos a ese suicidio porque hay que destruir la filosofía cristiana. Por eso la hipocresía, ¿no? Por un lado, esa inactividad y esa religión de la pereza que es el budismo, y por otro, la suprema actividad, la exaltación de la materia, del hacer, Uno y otro desequilibrios y nunca el equilibrio que es el cristianismo. Por eso yo decía la hipocresía de estos medios. Hipocresía porque ante un acto aberrante y asqueroso son capaces de señalar, pero a la vez promocionan esa filosofía. Y ni se diga de que podríamos argumentarles, bueno, pero si el amor es el amor, ¿por qué ese niño no podría amar al Dalai Lama o el Dalai Lama a ese niño? Es la hipocresía. Bueno, oremos y mantengámonos fieles bajo el auxilio de nuestro amado Padre Pío, quien nos enseñó cuál es la fe verdadera, cuál es la única creencia y filosofía que recibe verdaderamente el nombre de religión y que ninguna otra puede ser llamada igual: el cristianismo. Terminamos aquí. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.